esta calle, a la calle de la Flor del Lliri, porque tenemos una leyenda muy interesante también de la Edad Media de esta calle. Y es que en esta calle había un hostal muy famoso, ¿vale? Era un hostal que no tenía un nombre muy original porque se llamaba el Hostal de la Flor del Lliri, ¿vale? No se habían currado mucho el marketing del lugar, ¿de acuerdo? Pero era un hostal muy famoso durante la Edad Media porque en este hostal tenían lo que hoy en día llamaríamos camas a muy buena calidad-precio, ¿de acuerdo? Y también mucha gente de Barcelona venía aquí a comer las famosas albóndigas, ¿vale? Entonces, cuenta la leyenda que hubo un día que vino aquí a visitar la ciudad un señorito que nunca había visitado la ciudad de Barcelona, y cuando llegó a la ciudad de Barcelona preguntó a ver que dónde se podía alojar, y enseguida la gente de aquí de Barcelona le dijo: no, ven aquí a preguntar al hostal de la Flor del Lliri, que ya verás que está muy bien. Bueno, vino aquí a preguntar el señorito y enseguida le dijeron: sí, mira, perfecto, nos queda una habitación muy bonita para ti. Le enseñaron una habitación muy grande, con una cama muy grande, un armario, un espejo, todo muy bonito. Claro, el señorito dijo: bueno, pero ¿a qué precio? Y cuando le dijeron el precio dijo: pues sí que es verdad que esta habitación por este precio pues está muy bien, vale, venga, me la quedo. Así que el señorito se instaló aquí en la habitación y se fue a visitar la ciudad, salió, visitó la ciudad un poco, y ya cuando se hizo tarde, ya se hizo de noche, volvió aquí al hostal a descansar. Así que cuando volvió al hostal se cruzó con una señorita que trabajaba también por aquí, la cual el señorito debía de ser muy guapo, porque fue verle y amor a primera vista. La pobre, flechazo al corazón, se quedó totalmente rendida, ¿vale? Y es que la pobre señorita, cuando se cruzó con el señorito, le paró por la calle y le dijo una cosa, tranquila, pasa, y le dijo una cosa bastante curiosa, y es que le dijo: pase lo que pase, no te metas en la cama. El señorito se quedó así y dijo: bueno, vale, sí, lo que tú digas, de acuerdo. Así que se metió en la habitación, se quedó mirando la cama, y dijo: bueno, no sé por qué, porque tampoco la señorita es que me haya dado muchos detalles, pero bueno, vamos a hacerle caso. Cogió unas sillas, puso ahí al lado de la puerta, y bueno, empezaron a pasar las horas. Claro, empezaron a pasar las horas, era ya tarde, el señorito había hecho todo el día, estaba cansado, había pagado ahí por una habitación muy bonita, una cama muy grande, y claro, le estaba haciendo caso a esta señorita, pero la señorita tampoco le había explicado nada, se sentía un poco estúpido, ¿no? Porque le estaba haciendo caso, pero tampoco sabía el por qué, se sentía un poco raro. Y no fue hasta las 12 de la noche cuando el señorito escuchó las 12 campanadas de la catedral. Y cuando escuchó las 12 campanadas, lo que le extrañó es que al mismo tiempo que escuchaba las campanadas, escuchó otro sonido. Escuchó el sonido como de unos engranajes que chocaban unos con otros. Y más sorprendido se quedó cuando vio que la cama en la que se suponía que tenía que estar durmiendo hizo ¡plam! Y se plegó sobre sí misma. Claro, el señorito, que no era nada tonto, enseguida entendió lo que estaba pasando allí. Cogió sus cosas lo más rápido que pudo y salió pitando del hostal. Mientras salía corriendo del hostal, se cruzó con la señorita aquí en la calle, la cogió también por el brazo y se fueron corriendo a avisar a la guardia de la ciudad. Cuando llegaron todavía no teníamos Mossos d'Esquadra, en aquella época todavía era la guardia de la ciudad. La guardia de la ciudad se informó de todo esto y a la mañana siguiente vino aquí a visitar este lugar a ver todo esto que les estaban contando Así que la guardia de la ciudad empezó a investigar esto que les había encontrado y no tardaron mucho en descubrir que sí, había un cuarto contiguo a esta habitación desde el cual había una palanca la cual tú accionabas y accionaba todo un mecanismo que hacía que la cama se plegase sobre sí misma atrapando a la persona que estuviera allí durmiendo. Claro, la guardia de la ciudad cuando vio esto dijo: uy, pero esto es muy raro que está pasando en este lugar. Así que se pusieron a investigarlo todo a fondo. No tardó mucho tiempo en que llegaron a la cocina, fueron al horno del pan, empezaron a remover entre los restos del horno del pan y empezaron a salir restos de huesos humanos carbonizados. Pero lo peor fue cuando se dieron cuenta de por qué eran las albóndigas más famosas de toda la ciudad. ¡Hala, qué asco! Si alguien tenía hambre, Era creo que se le gente. haya quitado ya el hambre. Joder, Te has atragantado un poco, ¿no? qué asco. Yo siempre digo que mira que tenían el mercado en Santa Catalina aquí al lado, pero con tal de obtener materia buena... Ahora sabemos por qué no es tan famoso. El hostal está cerrado, no sé por qué. Daban muy buen servicio, buena comida, camas a muy buen precio. Yo no sé por qué lo cerraron. Os lo enseño, estaba aquí en el número 3. Venid por aquí.
que ahora nos paramos aquí a la derecha, que hacen unas albóndigas. Oh, sí, claro. Pues mira, yo creo que me las comería del hambre que tengo ahora mismo. Haría la vista gorda. Tú dirías mejor esto que carne de rata, ¿no? Sí, sí, hombre, por supuesto, vamos. Teníamos aquí en el número 3, teníamos el stand de la flor de Gil. No deja de ser curioso que una noche, como nosotros, que vino una señora que nos dijo que su abuela había vivido aquí y que ella cuando era pequeña venía muchas veces aquí a visitar a su abuela y que su abuela, ya cuando ella era pequeña, ya le explicaba toda esta historia. Es una historia bastante conocida en la ciudad de Barcelona. Bueno. La Plaza del Rey ya lo hablaremos al final, pero vamos a hablar un poco sobre la Plaza Neri. No sé si la tenéis en mente o no, porque como no hemos podido parar, pero es una plaza muy especial de la ciudad de Barcelona. Primero de todo, bueno, voy a explicaros directamente la historia que os quiero explicar, porque normalmente cuando estoy allí os enseño que todo lo que son las paredes están todas agujereadas y el edificio de la escuela no está agujereado, ¿vale? Y es que es en la Plaza Sant Felip Neri, sí, correcto. Sí, os lo explico muy rápidamente, así si volvéis a pasar un día lo veréis, ¿vale? Veréis que todas las paredes están agujereadas y hay un edificio que es la escuela que no está agujereado, ¿vale? Esto se debe a que todos los agujeros que tenéis ahí en las paredes son restos de que cuando en el 1938, durante la Guerra Civil Española, la aviación italiana bombardeó la ciudad de Barcelona, hubo varias bombas que cayeron ahí sobre esa plaza. Los agujeros que veis ahí en las paredes son los restos de cómo las bombas impactaron contra la plaza y los restos de la metralla de cómo chocaron contra las paredes, ¿vale? Lo explico siempre porque durante toda la época del franquismo se explicó una historia aquí en la Plaza Sant Felip Neri que no era cierta. Se explicaba que todos estos agujeros de las paredes eran de los fusilamientos y hoy en día sabemos la verdad que realmente es de todos estos bombardeos. Si tenéis más curiosidad sobre toda esta historia, hay una placa que realmente lo explica muy bien, ¿de acuerdo? Siempre lo digo porque, bueno, ahora que estamos otra vez con todo el tema de la guerra de Ucrania y todo esto, siempre que ocurren estos conflictos, siempre hay como muchas cosas que se dicen y hasta muchos años después no se descubre la verdad, como podéis ver. Bueno, esta es la historia que le explican realmente a todos los grupos que van a la Plaza Sant Felip Neri, pero yo os quiero explicar una historia mucho más antigua. Y es que os quiero explicar, nos vamos otra vez a la Edad Media, ¿de acuerdo? Jolín. Ay, están saliendo los niños. Y es que es una plaza que realmente tiene mucha historia, ¿vale? Y es que lo que os quería explicar en la Plaza del Rey es que la Plaza del Rey era una plaza muy importante de la Edad Media en Barcelona, porque era una plaza que, como el rey vivía allí en el palacio, era una plaza que tenía muchísima vida, ¿vale? Se montaba muchas veces el mercado, se montaba también cuando había un nuevo edicto real o alguna nueva ley, era allí donde se leían, ¿vale? Y era también el lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones, ¿vale? Entonces, cuando se llevaba a cabo una ejecución en la Plaza del Rey y mataban a una persona por parte de la Guardia de la Ciudad, traían su cadáver hasta aquí, hasta la Plaza de Sant Felip Neri, ¿vale? Porque la Plaza de Sant Felip Neri hoy en día la conocemos como una plaza, pero en aquel momento era una fosa común, ¿vale? Era una fosa común que se llamaba Alfossar de Natzaret, la fosa de Nazaret, pero que debido a que cada vez que en Barcelona ejecutaban a una nueva persona, llevaban allí su cadáver, la gente le empezó a llamar con otro nombre. Le empezaron a llamar Alfossar dels Condemnats, la fosa de los condenados, ¿de acuerdo? Y es que tenemos enterrados en esta fosa común que hay debajo de la plaza a muchos personajes históricos que ejecutaron en Barcelona. El que más os sonará es el famoso bandoler Serrallonga, el famoso bandolero Serrallonga. Para los que no le conozcáis, Serrallonga era una especie de Robin Hood a la catalana, por decirlo de una forma muy simplificada, ¿vale? Era una persona que asaltaba los caminos y se dedicaba un poco, pues, no sé, se decía él, a robar a los ricos para distribuirlo entre los pobres. Actuaba cerca de la montaña de Viladrau y cuando las autoridades finalmente le cogieron, lo trajeron aquí a Barcelona, lo ejecutaron y su cadáver, como el de muchos otros, está ahí debajo de la Plaza del Rey, ¿de acuerdo? Entonces, es como hay la Plaza del Rey, la Plaza Sant Felip Neri. Y es que es una plaza que realmente
siempre hay como habéis visto, siempre hay que si gente tocando música, que si gente cantando, que si gente ahí bailando, y realmente es una plaza que mucha gente no sabe, que tiene una historia bastante oscura, ¿vale? Y es que diréis, bueno, pero hoy en día es una plaza, ya no es una fosa común que ha pasado aquí. Y es que hubo un momento en la historia de Barcelona en que hubo una epidemia de peste muy grave. No es la misma de la que os he hablado antes, es una que fue posterior y que fue mucho más grave, ¿vale? Fue una epidemia de peste tan grave que murió tanta gente que la fosa común que había aquí en San Feliu Neri colapsó, ¿vale? O sea, llegó un momento que no cabían más cadáveres, ¿vale? De tanta gente que murió de golpe. Es por eso que la taparon y luego construyeron la plaza allí encima, ¿de acuerdo? Cuentan que cuando todavía estaban construyendo la plaza hubo unos chavales, viernes por la noche como nosotros, que vinieron aquí medio borrachos con picos y palas a la plaza de San Feliu Neri, y que como la plaza todavía estaba en construcción empezaron a hacer unas cuantas paladas y enseguida empezaron a salir restos de huesos humanos debajo de la tierra, y que uno de ellos encontró una calavera. Cogió la calavera y le dijo, bueno, si quieres mañana te puedes venir con todos nosotros a cenar, y todos ja, 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 y dejaron por ahí todo tirado y todo lleno de huesos, y se fueron cada uno a su casa seguramente medio borrachos. Y es que resulta que al cabo de pocas semanas fue la noche de Todos los Santos, fue la noche de Halloween, y el chaval estaba en su casa tranquilamente cenando con su familia cuando escuchó que llamaban a la puerta. El chaval salió a abrir, abrió la puerta, se encontró al cadáver delante suyo, y el cadáver le dijo que, hombre, que ya que le había invitado a cenar y que solo podía salir una noche al año, que esperaba que hubieran hecho una buena cena, que hubieran preparado unos buenos panayets que había que aprovechar. Unas albóndigas también de acompañamiento. No, él traería las albóndigas, digo, las albóndigas las traigo yo. Bueno, veníos por aquí y os enseño otra cosa curiosa aquí al lado de la catedral. Vamos. Quiero que miréis el muro de la catedral, ¿vale? Y quiero que veáis que hay unas letras, ¿vale? Os las enseño. Ah. ¿Las veis que hay todas las letras? De noche cuesta un poquito más, pero ahora sí que las veis, ¿no? Si os las enseño. Bueno, os explico lo que es este lugar, que es un lugar bastante curioso de la ciudad de Barcelona. Y es que no las reconoceréis si no os digo lo que pone, pero ahora cuando os diga lo que pone, igual sí que lo veis. Pone José Antonio Primo de Rivera. Veréis aquí el Rivera y el Primo. Veréis perfectamente. Sí, ¿vale? El que prohibió el juego en el casino de la Rabasada, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de este lugar, que es un lugar muy especial. A ver, empecemos por el principio. ¿Quién es José Antonio Primo de Rivera? José Antonio Primo de Rivera es el fundador de la Falange, ¿vale? De la Falange, del movimiento de la Falange, ¿de acuerdo? Es un personaje que a principios del siglo XX era una persona muy famosa, ¿vale? Hoy en día conocemos al general Franco, pero en aquel momento José Antonio realmente era muchísimo más famoso que él, porque había escrito un libro en el cual él había resumido todas sus ideas, y este libro se había hecho muy famoso, lo había leído mucha gente, y había mucha gente pues que pensaba como él, ¿de acuerdo? O que le parecía que esa forma de pensar pues era como ellos también pensaban, ¿de acuerdo? Entonces, al principio, cuando empezó la guerra civil en el año 36, al principio de la guerra, José Antonio, durante el alzamiento, fue capturado por el bando republicano, ¿de acuerdo? Entonces, a las pocas semanas de empezar la guerra, se ofreció entre los dos bandos hacer un intercambio de prisioneros, ¿vale? El bando republicano le daba a José Antonio Primo de Rivera y otros prisioneros que habían capturado, y los del bando nacional durante el alzamiento habían capturado otros prisioneros y hacían un intercambio, ¿vale? Este intercambio justamente se lo dijeron, si quería hacerlo, al general Franco, ¿vale? Entonces, el general Franco vio aquí una oportunidad y dijo, ya verás que voy a hacer un 2 por 1. Rechazó el intercambio, ¿vale? Entonces, como rechazó el intercambio, todos los del bando republicano mataron a todos los del bando nacional, y todos los del bando nacional mataron a todos los del bando republicano, ¿vale? En esta historia muere todo el mundo, no quedó ninguno con vida, ¿vale? Entonces, José Antonio murió el día 20 de noviembre del año 36, como veis realmente a muy pocas semanas de haber empezado la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando José Antonio murió, el general Franco utilizó su muerte para convertirlo en un mártir, ¿vale? En un héroe de guerra, ¿de acuerdo? Cada vez que él quería espolonear a sus tropas para hacer que sus tropas lucharan mejor o lo que fuese, para darles más valor en la batalla o lo que fuese, utilizaba la muerte de José Antonio pues como de alguien que se había sacrificado por España y todas
estas cosas que se hacen en las guerras, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya la guerra terminó, el día 20 de noviembre se convirtió en una especie de día de fiesta nacional, ¿vale? Era un día que durante el franquismo hacían una celebración en que celebraban no solo la muerte de José Antonio, sino también la de todos los caídos durante la guerra civil, ¿de acuerdo? Entonces, este era el lugar de Barcelona donde habían escrito aquí en el muro de la catedral José Antonio Primo de Rivera, y venían cada 20 de noviembre y bueno, ponían flores, cantaban Cara al Sol y hacían todo su homenaje, ¿de acuerdo? Entonces, supongo que habréis oído alguna vez que Franco murió también el 20 de noviembre, pero en este caso del año 75, no del año 36. Pero esto no es bien así, ¿vale? Y es que Franco parece ser que no murió el 20 de noviembre, murió 1 o 2 días antes, ¿vale? Pero parece ser que quisieron ocultar su muerte hasta el día 20 de noviembre, porque el día 20 de noviembre era ya un día de celebración durante el franquismo, y entonces querían que coincidiese para que a partir de ese momento, el 20 de noviembre, ya no fuera el día de José Antonio, que pasase a ser el día de Franco. Fijaos hasta qué punto puedes utilizar la muerte de alguien en vida para aprovecharte con todas tus causas políticas y de gobierno, ¿vale? Es realmente curioso hasta qué punto puedes utilizar la muerte de alguien para tus propios beneficios, ¿de acuerdo? Ya el franquismo terminó, el 20 de noviembre ya no es un día de celebración, y supongo que lo primero que estaréis pensando es, bueno, alguien vino aquí y borró todo esto, ¿vale? Quizá el Ayuntamiento de Barcelona, quizá fueran los anarquistas, quizá los republicanos. Y sí que es verdad que si veis en la parte derecha veréis que hay pintura roja, de que alguien le ha echado pintura roja en una clara alusión política, pero la historia de este lugar es todavía más enrevesada. Y es que aquí, en la catedral, en el año 97, si no recuerdo mal, se casaron Iñaki Urdangarín con la infanta Cristina, ¿vale? Se hizo una boda por todo lo grande, prensa extranjera, monarquía de otros países que vinieron aquí. Entonces, los encargados de decorar todo aquí en la catedral para la boda fueron los propios religiosos de la catedral, los cuales pensaron que ya en el año 97 esto de José Antonio Primo de Rivera y monarquía como que ya eran dos cosas que ya no pegaban muy bien juntas, ¿vale? Entonces parece ser que empezaron a borrarlo, ¿vale? Y lo empezaron a borrar de derecha hacia izquierda, y veréis que la parte de la derecha está mucho más borrada que la parte de la izquierda. ¿Por qué? Porque lo empezaron a borrar, pero llegó el día de la boda y, tal y como se suele decir, les pilló el toro. No les dio tiempo a acabarlo, llegó la boda, se hizo la boda, y una vez acabada la boda, así se quedó. Y así lo tenemos todavía a día de hoy. Es una cosa muy curiosa que no mucha gente de Barcelona sabe que esto está aquí, y la verdad es que yo lo descubrí por casualidad, porque un día era un día que había buena iluminación, a las 12 de la mañana pasé por aquí, vi que había unas letras en el muro de la catedral y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Y cuando lo busqué y descubrí toda esta historia, me pareció una cosa súper singular, o sea, me pareció muy singular que todavía a día de hoy en Barcelona podamos encontrar restos históricos de este tipo. Es muy curioso, la verdad. Bueno, vamos a ir ahora por aquí y vamos a la derecha y hacemos la última parada. Vamos a enseñar eso de ahí, ¿vale? De noche no se ve bien. Lo veréis bien si pasáis un día del día, ¿vale? Que haya buena luz, lo veréis perfectamente, ¿vale? Pero os lo enseño porque esto es de lo que vamos a hablar ahora y es lo único original que queda del edificio, ¿vale? Entonces veníos aquí y ahora os explico. Este edificio de aquí que os he enseñado hoy en día es el Museo Frederic Marès, ¿vale? Pero ese escudo que os he enseñado allí, como os digo, es lo único original que queda de la historia de este edificio, ¿de acuerdo? Ahora está ya totalmente reformado. Pero es que ese escudo que os he enseñado es el escudo de la Santa Inquisición, ¿vale? Este edificio era la sede de la Santa Inquisición en Barcelona, ¿de acuerdo? Si tenéis curiosidad, podéis, un día que vayáis a ver, que paséis por aquí y veáis el escudo, podéis poner en internet escudo de la Santa Inquisición y lo comparáis y veréis que es realmente el escudo de la Santa Inquisición, y como os digo, es original, es lo único que queda del edificio original, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco de la Inquisición, que es un tema bastante interesante. A ver, la Inquisición fue un organismo que se fundó durante la Edad Media para combatir a un grupo que se llamaban los cátaros, ¿vale? Los cátaros eran una escisión de la religión católica que tenían una visión un poco diferente de la historia oficial que hemos oído nosotros normalmente, ¿vale? Y es que todos hemos oído alguna vez eso de que Dios creó el mundo en 6 días y que el séptimo día se echó a descansar y que por eso el domingo es fiesta. Pero los cátaros
tenían una visión un poco distinta, ¿vale? Y es que ellos decían que sí que Dios había creado muchas cosas, había creado el universo, los planetas, pero que lo que éramos los seres humanos y el resto de seres vivos que vivíamos en el planeta Tierra, los había creado el demonio o el diablo, ¿de acuerdo? Entonces ya veis que esto no cuadra mucho con la historia que hemos solido escuchar por parte del Vaticano, ¿de acuerdo? Entonces, debido a esto, los cátaros tenían toda una serie de curiosidades, ¿vale? Por ejemplo, no creían en el sagrado matrimonio, ¿vale? Algo que es uno de los pilares principales de la Iglesia Católica, porque consideraban que si tú te casabas y tenías hijos e hijas, lo que estabas haciendo era coger un alma inmortal y la estabas metiendo dentro de un cuerpo que era impuro, que al fin y al cabo lo había creado el demonio o el diablo, ¿de acuerdo? Tenían otras muchas curiosidades, por ejemplo, no comían carne, por la misma razón, eran vegetarianos y tenían muchísimas otras curiosidades. La cuestión es que la Inquisición se creó para combatir a estos cátaros. Estos cátaros estaban en el sur de Francia, ¿de acuerdo? Y entonces el trabajo de la Inquisición era ir al sur de Francia, encontrar a estos cátaros, hacerles un juicio por herejía y si se les encontraba culpables, pues quemarlos en la hoguera, ¿de acuerdo? Ellos se pensaron que llegarían allí al sur de Francia, encontrarían 4 cátaros, los quemarían en la hoguera y pim pam, y ya todo solucionado, ¿vale? ¿Cuál fue su sorpresa cuando llegaron al sur de Francia y se dieron cuenta de que por más que intentaban cazar a los cátaros, había tantos que no daban abasto, ¿vale? Se habían vuelto muy populares los cátaros, ¿vale? A niveles de que había castillos enteros, ciudades enteras, gente de todo tipo de clases sociales, de señores feudales, caballeros, campesinos, gente de todo tipo que ahora formaban parte de los cátaros, ¿de acuerdo? Entonces los inquisidores vieron que no había manera, que no daban abasto, ¿vale? Y tomaron la siguiente decisión. No sé si lo sabéis, pero no todas las cruzadas de la Iglesia Católica han ido hacia Tierra Santa, ¿vale? Ha habido cruzadas que han ido hacia otros lugares. Por ejemplo, aquí en la Reconquista hubo una cruzada para conquistar Córdoba y Sevilla, por ejemplo, ¿vale? Una de estas cruzadas que fueron hacia otros lugares fue la cruzada albigenense. Fue una cruzada que se convocó para luchar contra los cátaros. Se reunieron caballeros de toda Europa y fueron hacia el sur de Francia para luchar contra los cátaros. Hubo una guerra muy grande, hasta el punto de que todavía a día de hoy, cuando se va por el sur de Francia, se pueden encontrar restos de ciudades y castillos que fueron totalmente arrasados durante esta guerra y que no se han vuelto a levantar, ¿vale? Y que están totalmente en ruinas. Los cruzados eran un poco bestias, ¿vale? Eran bastante de matar a todo el mundo y luego ya Dios ya decidiría cuáles eran buenos y cuáles eran malos, ¿vale? Se pasaban bastante los cruzados. Y es que una vez hubo terminada esta guerra, los inquisidores, que se tomaban su trabajo muy en serio, ya lo veréis, dijeron: no vaya a ser que algún cátaro se nos haya escapado durante la guerra, haya cruzado los Pirineos y haya llegado hasta esta zona y se esté escondiendo por esta zona. Entonces trajeron aquí a un inquisidor y llegó justo en la época del rey que hablábamos antes, del rey Jaume I, ¿vale? Entonces el rey Jaume I parece ser que era muy católico y que cuando llegó este inquisidor dijo: ah, sí, perfecto, no hay problema, te puedes instalar aquí en este edificio. Él vivía justo aquí detrás, era donde estaba el Palacio del Rey, la Plaza del Rey la tenemos justo detrás, y le dio este lugar para que desde este lugar pudiera trabajar tranquilamente. Bueno, parece ser que en Barcelona o no había muchos cátaros o los pocos que habían sobrevivido a la guerra estaban escondidos, ¿vale? Porque este sitio fue un sitio bastante tranquilo durante sus primeros años, ¿vale? Pero todo cambió cuando llegó la época de los Reyes Católicos. Y es que cuando llegaron los Reyes Católicos al poder fue cuando se conquistó Granada y la Reconquista terminó y lograron quitar el gobierno de los musulmanes de aquí de la península ibérica, de los reinos de la península ibérica. Y fue en este momento cuando los Reyes Católicos dijeron: ya verás que nos hemos quitado a los musulmanes y vamos ahora a por los judíos. Os pongo en contexto. En la religión católica, en la Edad Media al menos, estaba prohibida la usura, ¿vale? Estaba prohibida algo que hoy en día nos parece muy lógico, que es lo que hacen los bancos, ¿vale? Lo de te presto un dinero y luego te cobro un interés para que me lo devuelvas, ¿vale? Debido a que en la religión católica esto estaba prohibido, pero los judíos, ellos no lo tenían prohibido porque ellos tenían otra religión, muchos de los judíos se dedicaban a hacer de prestamistas, ¿vale? Tú querías montar un negocio, ibas a ver a los judíos te prestaban 100 monedas de oro y luego cuando ibas a devolverles las 100 monedas de oro, los judíos te decían: no, pero ahora no me has de devolver 100, me has de devolver 120, por decir algo, ¿vale? Te cobraban un interés.
Claro, esto a los católicos les sentaba muy mal, ¿vale? Porque consideraban que lo que estaban haciendo los judíos era aprovecharse de ellos, aprovecharse de que como ellos no lo podían hacer en su religión, pero los judíos sí, aprovechaban eso para hacerse ricos, ¿vale? Cuando mezclas cosas de religión con temas de dinero, esto no puede acabar bien, ¿vale? Esto acaba mal, seguro. Y es que cuando los reyes católicos quisieron hacer su guerra para conquistar Granada, fueron a ver a los judíos y les pidieron una cantidad enorme de dinero, ¿vale? Entonces, con este dinero, los reyes católicos pagaron armas, su ejército y todo lo que necesitaron para hacer su guerra. Hicieron su guerra y conquistaron Granada. Y cuando la guerra terminó, los judíos fueron a ver a los reyes católicos y les dijeron, bueno, ahora que la guerra ha terminado, toca devolver el dinero y con buen interés. ¿Qué creéis que hicieron los reyes católicos? Matarlo. No devolvieron ni una sola moneda, ¿vale? Eso para empezar. Y aparte de que no devolvieron ni una sola moneda, lo que hicieron fue sacar un edicto real en el cual si eras judío y vivías en los reinos de la península ibérica, tenías una de estas tres posibilidades. Posibilidad número 1, coges todas tus cosas, lo que puedas cargar en un carro y te vas de los reinos de la península ibérica. La mayoría se marcharon o hacia el sur de Francia o hacia el centro norte de Italia, ¿vale? De hecho, si pasáis algún día por las ciudades de Roma o de Venecia, veréis que tienen unos barrios judíos enormes, ¿vale? Porque muchos se fueron hacia como os digo, hacia toda esta ruta y se instalaron por toda esta zona, ¿vale? Opción número 2, si quieres, te podemos bautizar y pasas a ser un judío converso, ¿vale? Dejas de ser judío y a partir de ahora, pues eres un judío converso y pasas a ser católico. Opción número 3, ¿quieres morir por tu religión? A la hoguera, ¿vale? Que no se diga que no hay opción número 3, que no se puede escoger, ¿de acuerdo? Como os podéis imaginar, la mayoría o muchos de ellos no querían abandonar el lugar en el que habían vivido durante generaciones, así que optaron por esta opción número 2 de ser bautizados y convertirse al cristianismo y ser judíos conversos. Y es que aquí el papel de la Inquisición cambió totalmente. Y es que lo que tenían que hacer ahora estos inquisidores era buscar a estos judíos conversos y ver si de verdad eran católicos o solo estaban fingiendo y en realidad seguían siendo judíos, ¿vale? Supongo que sabéis que aquí en Barcelona tenemos un CAI jueu muy importante. Entonces, cuando cogían a estos judíos en el barrio judío, los traían a este edificio y empezaban primero con unas buenas torturas, así, para empezar bien el día, ¿vale? Después de estas torturas se hacía un juicio, ¿vale? ¿Por qué digo que es un juicio? Porque sí que es verdad que absolutamente todos los juicios que se llevaron a cabo por parte de la Inquisición española están totalmente documentados, ¿vale? Hay un museo en Santillana del Mar, que es un museo de la Inquisición, en el cual tienen todos los documentos de todos los procesos que se llevaron a cabo, ¿vale? Durante muchos siglos. Entonces, sí que es verdad que había un juicio, pero digo que es un juicio porque no es como lo entendemos hoy en día, ¿vale? En este proceso, los inquisidores te acusaban de toda una serie de cosas y tú podías, lo único que podías es, no te podías defender, pero podías retractarte. Podías decir, es verdad, lo siento mucho, nunca más lo volveré a hacer y con una disculpa pública y con un buen soborno, que no nos equivoquemos, era lo que de verdad iban buscando los inquisidores, solía ser suficiente para que te volviesen a sacar a la calle y sea lo que sea, por lo que te habían acusado, por lo que te habían cogido, ni tú ni todos tus conocidos volvíais a hacer nunca nada parecido, ¿vale? Era la forma en que ellos tenían de meter miedo en la población, ¿de acuerdo? Solo en los casos más extremos en que o no te retractases, no quieras pedir disculpas, te hubieran cogido muchas cosas, muchas veces, hubieras hecho algo muy grave, era cuando te sacaban de este edificio, te llevaban a la Plaza del Rey y tal y como hemos visto, te quemaban en la Plaza del Rey, ¿de acuerdo? ¿Nos queda tiempo todavía? Sí. Veníos un momento por aquí. Es muy famoso este muro en la ciudad de Barcelona, ¿vale? Y es que veréis que tiene toda una serie de símbolos. Veréis que hay aquí unos símbolos, por ejemplo. Hay otros. Aquí hay otro. Allí arriba veréis que hay otra. Hay más, hay como 4 o 5. La verdad es que llama mucho la atención porque toda la pared está llena, ¿vale? No se pueden encontrar solo aquí, se pueden encontrar por todo el barrio gótico. Lo que pasa es que esta pared llama la atención porque hay como muchos en la misma pared y entonces es como muy fácil de ver, ¿de acuerdo? Y es que antes os estaba hablando sobre los conflictos que tenían los judíos y los cristianos. Y uno de los conflictos que se veían tener entre los judíos y los cristianos era que los judíos
ellos no enterraban a sus muertos dentro de las ciudades, pero los cristianos sí que lo hacían, ¿de acuerdo? Entonces, como los cristianos enterraban a sus muertos dentro de las ciudades, tal y como hemos visto en la plaza San Felipe Neri, que había una fosa común, esto causaba que los cadáveres, al descomponerse, contaminaban el agua y contaminaban las tierras, ¿vale? Entonces los católicos decían, ¿cómo puede ser que siempre en los barrios católicos hay muchas más epidemias que en los barrios de los judíos? La respuesta, ellos no lo sabían, pero era muy fácil, era simplemente porque los judíos no enterraban a sus muertos dentro de las ciudades, pero los católicos sí. ¿Sabéis por qué Montjuïc se llama Montjuïc? La montaña. Correcto. Montjuïc. Monte de los judíos, ¿vale? De ahí viene el nombre. ¿Por qué? Porque era el lugar donde los judíos enterraban a sus muertos, ¿vale? Iban hasta las montañas y allí tenían el cementerio judío y era donde enterraban a todos sus muertos. Entonces, como hemos visto, hubo un momento en que se expulsó a los judíos de la península ibérica. En ese momento, los católicos aquí de la ciudad de Barcelona fueron hasta Montjuïc, fueron a este cementerio, arrasaron con el cementerio y utilizaron las piedras para construir edificios. Son tumbas. Todos estos símbolos que veis vosotros, que para nosotros no son más que símbolos, ha habido gente que ha venido y que eran judíos y me han dicho que son números, que para nosotros no significan nada, pero para ellos son fechas de nacimiento y de defunción, ¿vale? Os podéis imaginar que a los judíos no les hace mucha gracia ir andando por el barrio gótico de Barcelona y encontrarse trozos de tumba en las paredes de los edificios, ¿vale? Como os podéis imaginar, es algo un poco macabro. Para nosotros solo son eso, solo son símbolos, pero para ellos tiene mucha más significado, quiero decir. Al final, pensad que es algo que ha pasado muchas veces, ¿vale? Muchas culturas han cogido lo que otros habían dejado antes de ellos y han utilizado las piedras para construir sus propios edificios. Pasó con mezquitas que se convirtieron en iglesias, por ejemplo, y al revés, y muchas veces, ¿vale? Pero tal y como decimos, esta pared llama mucho la atención porque hay todas estas fechas y todos estos símbolos. Y como os digo, hubo un día que vino una persona que era judío y me lo estuvo diciendo, me dijo, mira, aquí pone el año 5300 no sé qué, porque ellos se ve que tienen otro calendario y van con otras fechas, ¿vale? Me lo estuve explicando y la verdad es que es muy curioso. Bueno, ahora